Cuando pensamos en Risaralda, la primera imagen que se viene a la mente es la del verde de sus cafetales, el turismo y la prosperidad del eje. Una postal perfecta. Sin embargo, si cruzamos sus imponentes montañas hacia el occidente, nos encontramos con una realidad muy distinta. Allí se esconde una historia profunda de luchas agrarias, de tierras negadas y de silencios impuestos. Es un pasado que incomoda, porque desafía frontalmente los relatos oficiales sobre cómo se construyó nuestra nación colombiana. El occidente de Risaralda no es solo paisaje, es un territorio históricamente marcado por el abandono estatal y por una terca resistencia campesina. Para entender esta deuda histórica debemos mirar hacia la segunda mitad del siglo XX. En investigaciones como la del texto de Traslado Huellas de la Utopía Campesina, se nos revelan cómo las organizaciones agrarias exigieron mucho más que solo un pedazo de tierra. Ellos reclamaron ciudadanía, participación y dignidad. Pero ese proyecto de nación incluyente se fracturó drásticamente. Desde nuestra asignatura, el objetivo es analizar cómo el recrudecimiento del conflicto armado impactó directamente a municipios como Guática, Quinchía y a la propia ciudad de Pereira. Lo que comenzó como una legítima lucha por el territorio terminó transformándose en un doloroso escenario de vulneración de derechos, violencia estructural y pura supervivencia. Todos los que nos escuchan a través de Radio Quinchía, saludamos a todos nuestros oyentes en las veredas. Hoy se conmemora el Día de las Víctimas. Un saludo especial para todos ustedes. La historia de una nación no se compone únicamente de sus grandes triunfos, sino también de sus fallas institucionales y de los vacíos legales que dejan desprotegidos a sus ciudadanos. Para darle rigor académico a este recorrido, nos acompaña la abogada y docente Luz Adriana Henao de la Facultad de Ciencias Sociales. Con ella buscaremos entender, desde el estricto marco jurídico y la defensa de los derechos humanos, cómo la ausencia del Estado permitió que la violencia estructural desangrara al occidente de Risaralda. ¿Cómo interpreta usted desde el derecho la ausencia del Estado frente a un campesinado que intentaba organizarse y reclamar sus derechos ciudadanos? Los reclamos de los campesinos en mucho momento de nuestra historia política se interpretaron como, o más bien, fueron catalogados como derivas de graves perturbaciones al orden público y en efecto no se les dio pues como el sentido y la reclamación que en justicia correspondía a todo lo que ellos estaban necesitando. Entonces, fuéramos decir que es un Estado que es ausente frente a las reclamaciones de los campesinos, pero porque tampoco ha reconocido en muchos momentos de la historia, pues esos campesinos como unos actores relevantes en el marco de todas las iniciativas, la gestión gubernamental y la acción a que se compromete un Estado, pues en el marco de planes territoriales, de planes de desarrollo y no solamente con ocasión específicamente de temas asociados al conflicto armado. Durante los años 80 y la década del 2000, ¿de qué manera se materializó la vulneración a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario con la llegada de diversos actores armados a esta región? Específico en Risaralda, pudiéramos pues decir que el hecho victimizante de mayor ocurrencia, pues se trató del desplazamiento forzado, incluso hacia los lados del Chocó, diríamos, y en el occidente colombiano. También, pues algunas formas de reclutamiento de niños y niñas, sobre todo de poblaciones indígenas y poblaciones afro, como les digo, por la forma y las características propias de sus territorios que ante la ausencia de otras garantías y otra oferta institucional por parte del Estado, pues posibilitaban justamente que no quedaran otras alternativas para esos territorios y que los padres pues también, digamos, en algún momento específico no tuvieran una particular presencia dentro de sus hogares, lo que facilitaba pues que otros actores insurgentes sí pudieran entonces tomar los niños y finalmente pues llevarlos, digamos, como dentro de estos procesos a enfilar, digamos, lo que sería pues como estos grupos insurgentes. Jurídicamente, ¿qué implicaciones tiene el desplazamiento forzado como el de aquellas familias que emigraron a Pereira en términos de la ruptura del contrato social y la deuda que tiene la nación con sus víctimas? Sí, a pesar del esfuerzo que ha hecho el Estado colombiano y que se ha recogido parte de esa política integral en la Ley 1448, consideraría que aún existen muchos aspectos por resolver. Generalmente estas poblaciones son ubicadas en sitios específicos de la ciudad. Es decir, que se configura digamos, un nuevo esquema con fundamento en el cual esa población habita esas zonas del territorio y la pretensión del Estado es que puedan, como les digo, superar todos sus esquemas de violencia y esos escenarios que han vivido
una vez que el hecho se configura pues en sus territorios y que los lleva justamente a desplazarse. Pero lo que vemos son nuevos fenómenos de violencia, lo que vemos son otros escenarios en que se configuran asuntos de convivencia y otras exclusiones y nuevas marginalidades a partir de que están ubicadas todas las víctimas del conflicto, independiente cuál sea el hecho victimizante, dentro de un mismo territorio y dentro de un mismo, digámoslo así, espacio urbanístico dentro de la ciudad. Pero el análisis jurídico, las leyes y los balances de vulneración de derechos humanos solo cobran su verdadero peso cuando somos capaces de ponerles un rostro, cuando dejamos de verlos como simples estadísticas. Por eso, de la teoría pasamos ahora a la vida cotidiana, donde la violencia se sintió en cada hogar. Candidatos a la alcaldía, 2 concejales, el comandante de bomberos y 84 personas más indicadas que auxiliaron a la guerrilla. La gran fractura del Estado colombiano y de su contrato social se evidencia, sobre todo, en la memoria viva de las víctimas. Se siente en la desprotección absoluta de los hogares campesinos, en el miedo cotidiano y en el doloroso desarraigo de quienes, de un día para otro, tuvieron que dejarlo todo y huir hacia la ciudad para preservar lo único que les quedaba, la vida. Me llamo Marina del Carmen Ramírez. Vivo aquí en Dos Quebradas y soy desplazada del municipio de Guática en el 2002. Mi hija fue asesinada el 20 de noviembre de 1988 y no supimos qué grupo fue el que ocasionó esta tragedia. Después del asesinato de mi hija siguieron las amenazas, la incertidumbre de vivir nosotros allá porque corríamos mucho peligro. Entonces decidimos desplazarnos a la ciudad de Pereira. Nos vimos forzados a vender la finquita por lo que nos dieran, porque ya veíamos que estábamos en riesgo toda la familia. Y a pesar de eso seguimos recibiendo amenazas. ¿Cómo sentían ustedes la falta de protección en Guática durante la violencia de los años 80? Pues no tuvimos ningún apoyo, ninguna protección de las fuerzas pues, que esperábamos. Y siempre tuvimos amenazas por teléfono, veíamos que pasaba gente rara por la finca donde vivíamos. Nosotros vivíamos en Guática Viejo en una finca. Y entonces nunca sentimos pues que alguien se interesara en que tuviéramos seguridad para mí, para mi esposo y para mis hijas. Mis hijas fueron amenazadas cuando estaban en el colegio. Y a razón de eso pues ocurrió lo de mi hija Patricia, que fue asesinada. Todo empieza cuando íbamos del pueblo hacia la finca. Íbamos como en mitad de camino, cuando pues mi hermana se paró a cambiarse los zapatos, pues se paró a cambiarlo. En el momento que ella se paró, sentimos los disparos. Fue algo impresionante. Para mí, que yo tenía 13 años en ese momento, fue algo impresionante. Yo corrí, mi mamá se quedó paralizada, yo corrí cierto trayecto y me devolví, porque recordé que iba con mi mamá también. Yo ya sabía que era mi hermana a la que le habían disparado. Me acordé de mi mamá, me devolví por ella. Le decíamos que corriera, ella ahí, que no, que mi hija, que mi niña, ella no quería irse. Pero yo saqué fuerzas de donde no las tenía y me las llevé como pude, corriendo, arrastrada. La historia de este rincón de Risaralda demuestra que la construcción de nación colombiana ha sido un proceso profundamente centralista, un modelo que históricamente ha excluido y marginado a sus periferias rurales. El traslado masivo de Guática a Pereira de tantas familias no fue un hecho fortuito ni una migración voluntaria. Fue la respuesta digna de supervivencia ante una violencia persistente y ante un Estado que simplemente no garantizó el derecho fundamental a la vida ni al territorio. Al contrastar el crudo análisis jurídico e institucional de nuestra docente con la memoria viva y dolorosa de una abuela, entendemos una realidad compleja. El conflicto armado no solo dejó millones de víctimas, sino también ciudadanos a los que la propia nación les falló desde su concepción. Su relato, su resistencia y su capacidad para rehacer sus vidas son el pilar de una verdad que urge ser reconocida por todos nosotros. Al final,
Este recorrido investigativo nos deja una lección invaluable. La verdadera historia de la nación no solo reposa en las frías leyes de la Constitución o en los documentos oficiales, sino que está escrita en las cicatrices de quienes soportaron y resistieron la ausencia del Estado. Dar a conocer esto desde nuestro rol como estudiantes universitarios es más que una tarea, es nuestra responsabilidad ética.